Capítulo 10. Ciro levantó la cabeza mirando al doctor Villemont, quien lo escuchaba interesado y atento. Sonrió. Tal vez no te interesen estas consideraciones filosóficas. No deseo aburrirte. Mi historia podría terminar aquí. El médico protestó enérgicamente. Nada me está interesando más vivamente que las profundas enseñanzas que recibiste. Tal vez ellas puedan traer a mi espíritu la respuesta para un cúmulo de dudas y preguntas que me he estado haciendo a mí mismo durante toda mi vida. Continúa, te lo ruego. Está bien. Me alegra encontrar en ti tanta comprensión. Continúo, pues, durante aquella noche, apenas pude conciliar el sueño. Al día siguiente, conversamos largo tiempo y, a cada pregunta que yo le hacía, su respuesta venía clara, perfecta, sin contradicciones. Me impresionaba sentir la profunda convicción con la que él enseñaba su elevada doctrina. Inútil decirte que hacía lo posible por retenerlo en el campamento para aprender a conquistar la serenidad de vivir alegre y simplemente en constante fraternidad con el prójimo, algo que él ya poseía. Con unos días de convivencia, sus palabras, sus actitudes y sus acciones habían hecho renacer en mí, aunque de manera imprecisa, la profunda felicidad de creer en la justicia de Dios. Esa creencia hizo renacer en mi corazón un sentimiento de esperanza, de confianza en el futuro. Era lo que yo necesitaba en ese momento. Pero él tenía que partir. Al notar mi tristeza y decepción, me abrazó bondadosamente. Mi hijo, recibo tu demostración de amistad conmovido y agradecido. Sin embargo, aprende que, en la tierra, las criaturas como nosotros se encuentran siempre para cumplir una finalidad designada por lo alto. Una vez cumplida, debemos seguir adelante. Estamos de paso por este mundo, yo tengo que continuar mi tarea, y tú, prepararte para iniciar la tuya. Solo allá, en la patria espiritual, tras el deber cumplido, tendremos derecho en el reencuentro a una convivencia más prolongada, como sería nuestro deseo. No obstante, te aconsejo buscar una orientación segura para el completo esclarecimiento de tu mente. Existe en la India un monasterio donde viví durante muchos años y al cual regreso de vez en cuando en busca del silencio, del cariño de los compañeros y de la meditación. Allá te recibirán con los brazos abiertos criaturas venerables en comprensión y de elevadísimos conocimientos. Permanecerás el tiempo que necesites para tu formación espiritual. La propuesta me sedujo de manera brillante. Seré muy feliz de ser recibido por tus amigos y con ellos aprender tu filosofía. Muy bien. Te daré la dirección que debes seguir y un objeto de identificación. En la víspera de su partida, bajo un árbol amigo y a la brillante luz de una luna bellísima, conversamos durante mucho tiempo. Yo deseaba disfrutar al máximo su compañía, que sabía preciosa. Preguntaba siempre con un ansia incontenible de conocer el porqué de las cosas, más que nunca seguro de que todo efecto tiene una causa. Que solo aprendiendo cómo funciona la vida tendríamos la clave para la solución de nuestros problemas. Muy interesado, el doctor Villemont indagó, ¿sobre qué asuntos hablaron? Sobre varios. Pero lo que me impresionó vivamente fue un acontecimiento de momentos antes. Desde que había regresado al campamento, yo hacía todo lo posible por disuadir a Pablo de su deseo de venganza contra el seductor de su hija. Sin embargo, ante la joven enferma y abatida, él alimentaba más y más ese pensamiento. Aquella noche, Mirka, entre lágrimas, se postró a los pies de mi noble amigo diciendo:
Señor. Necesito vuestra ayuda y vuestra oración. Mi padre en este momento trama contra la vida de un hombre. Es necesario evitar este crimen. Me dijo Anne que sois un servidor de Dios y que poseéis la sabiduría que de él procede. Tened piedad de nosotros, ayudadnos. Por los ojos de él pasó un destello afectuoso. Con un cariño infinito levantó a la joven gitana, abrazándola con ternura. Hija, ¿todavía amas a ese hombre? La muchacha levantó hacia él su rostro flaco bañado en lágrimas, donde sus enormes ojos negros brillaban con emoción. ¿Cómo podría dejar de amarlo? Mi felicidad es saber que él vive feliz. Sin embargo, no es eso lo que me preocupa. Sin pensar en el peso que se levantará dentro de mi conciencia por haber sido la causa de que mi padre cometiera ese crimen, lamento robarle la vida al hombre que amo, porque así él no podrá comprender el vacío que está creando dentro de sí mismo. Me alejé de él cuando percibí que mi presencia le incomodaba, pero jamás dejé de buscar noticias suyas. Sé que ama a una joven campesina de sus tierras con quien tiene una hija. Sin embargo, se casó con otra mujer, lleno de ambición, ciego por el oro y por la vanidad cortesana. ¿No pensáis, Señor, que él por sí mismo y con sus propias manos está cavando su infelicidad? Que será mucho mejor para él vivir para comprender los errores que cometió. Oh, Señor. Él ya es suficientemente desgraciado, aunque todavía no lo sepa. ¿Para qué intervenir por la fuerza? Comprendo tus sentimientos. Un hombre que se deja arrastrar por las pasiones arroja fuera los tesoros de su corazón, pronto percibirá el vacío en que se ha convertido su vida. Él debe vivir para aprender los verdaderos valores de la existencia. Es por esa razón que los que ya aprendieron parten, mientras que los que ignoran permanecen. Son ellos los que necesitan vivir más, experimentar el fuego de las pasiones hasta saber dominarlas. Es de esa forma que aprenderán a ser felices. Reconozco que posees una comprensión profunda de las leyes de la vida. Haré lo posible por ayudarte. Calma tu angustia y ora por el que amas. La joven levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas, en los que traslucía un brillo de esperanza y gratitud. Le hablaréis a mi padre entonces. Intentaréis hacer que desista de la venganza. Cuando un hombre se encuentra imbuido de un pensamiento negativo y se aferra a él, difícilmente conseguiremos disuadirlo con palabras. La venganza nace de un sentimiento de falso orgullo, de amor propio que se juzga ofendido, y la lucha es fuerte entre la conciencia que la repudia y el orgullo que la acaricia. Si el orgullo vence y consigue ahogar a la conciencia, todo puede suceder. No obstante, sosiega tu espíritu. No tendré necesidad de hablarle como hombre. Existen otros medios de mostrarle la realidad. Dios nos ayudará. Confía y ve en paz. Fue con una dulcísima expresión en la mirada que Tama, así se llamaba él, vio a la joven gitana retirarse con dificultad, pues su estado físico era precario. Cuando nos vimos a solas, me vino un mundo de preguntas. Al percibir mi curiosidad, Tama sonrió. Estamos ante una mujer excepcional. No siempre los espíritus brillantes y elevados visten ropajes de cultura en este mundo. Jesús nació en un ambiente simple y humilde. Solo nos diferenciamos unos de otros por la elevación de los sentimientos y por la comprensión. ¿Cómo piensas disuadir a Pablo de la venganza? Desde que el destino nos juntó, he estado intentando hacerlo sin tener éxito. No intentaré disuadirlo, solo procuraré mostrarle la realidad.
no aquella en la que él se ve como un padre ofendido hoy, sino la otra, la anterior, que viene de su pasado y cuyas consecuencias cosecha ahora. ¿Cómo podrás hacer eso? Pregunté perplejo. Yo, propiamente, nada puedo hacer, pero sé que es posible y le rogaré a Dios que lo permita. Qué extraño es esto, murmuré. ¿Por qué? Si la criatura viene a este mundo vistiendo el ropaje carnal, olvidada de los errores cometidos en otras existencias, los acontecimientos de su pasado, vividos en sus vidas anteriores, se encuentran archivados en su subconsciente. Cuando el cuerpo descansa recuperando energías a través del sueño, el espíritu se encuentra más accesible, más en posesión de su verdadera personalidad, y es en este estado donde podremos aconsejarlo, mostrándole la ilusión peligrosa en la que se arrastra a través de la venganza y del odio. Perplejo, todavía repliqué, ¿no sería mejor para él recordar los problemas del pasado? De esa forma no estaría más protegido contra la reincidencia. El olvido no es absoluto. Es solo temporal e incluso existe en razón casi directa del propio deseo de cada uno. Siendo el hombre un constante fugitivo de sí mismo, no le gusta verse tal cual es. Su vanidad no le permite equivocarse para aprender. Cuando comete un desliz, por insignificante que sea, hace lo que puede por olvidar. El pensamiento es una fuerza creadora que actúa y materializa aquello en lo que se cree. A nadie le gusta recordar cosas desagradables. Pronto éstas se borran de la memoria y con ellas todas las demás. Hasta que la vida las trae de vuelta para un nuevo aprendizaje. ¿Quieres decir que, si lo deseáramos, podríamos recordar nuestras vidas anteriores? Sí. Pero el deseo tendría que ser sincero y partir del propio espíritu. A veces lo que deseamos y nos parece bueno cuando estamos despiertos e investidos en la personalidad humana, lo repudiamos por la noche, cuando nuestro espíritu, liberado por el sueño, está más lúcido y más consciente de sus necesidades. Es difícil obtener ese conocimiento. No tanto. Depende del grado de evolución moral del espíritu. Jesús poseía el recuerdo pleno de sus existencias anteriores, ya que declaró categóricamente saber de dónde venía y a dónde iría al dejar este mundo. Sin embargo, en algunos casos, cuando es necesario, la misericordia divina interviene reactivando los recuerdos de algunos acontecimientos del pasado como una advertencia. Voy a pedir a Dios esa ayuda en favor de Pablo. Yo estaba profundamente impresionado con las revelaciones que oía. La manera clara y firme de mi amigo al exponer su creencia me descubría ante los ojos una justicia divina sabia, elevada y perfecta, de la forma en que jamás lo había imaginado. Extremadamente curioso, me dispuse a aguardar los acontecimientos. Debo añadir, en honor a la verdad, que a pesar del respeto profundo que profesaba a las enseñanzas y conocimientos de mi nuevo amigo, no podía evitar cierto sentimiento de duda respecto a la veracidad de sus palabras. Eso era natural. Desilusionado con la justicia de los hombres, recién salido de profundas luchas que pusieron a prueba mi fe en la religión que había abrazado, para no caer en la incredulidad y en el materialismo, ahora caminaba con más cautela. Menos ingenuo, pudiendo confiar solo en mi propia evaluación, no reprimía las dudas y preguntas. Los conceptos de los demás no encontraban eco en mis sentimientos. Por el contrario, miraba las dudas de frente y las sometía al análisis de mi razón, buscando a través del Evangelio, y ahora de los conocimientos de Tama, una explicación plausible y racional que las aclarara.
Aquella noche acordamos mi viaje al monasterio donde residían los amigos de Tama y conversamos hasta tarde, ya que él debía partir al amanecer del día siguiente. Las despedidas fueron conmovedoras, pero al mismo tiempo una suave ola de gratitud envolvía mi corazón por lo mucho que había recibido de aquel hombre viejo y harapiento, pero rico en sabiduría, confianza y serenidad. En la tarde del mismo día, fui llamado a la carreta de Natia, pues Mirka deseaba verme debido a que sus padecimientos habían empeorado. Fue el propio Pablo quien, angustiado, vino a mi encuentro pidiéndome que la calmara, pues parecía estar muy mal. Sin saber qué hacer, me dirigí a la humilde y precaria habitación de la joven gitana, deseoso de poder serle útil en algo. Mirka deliraba, y en sus palabras se entendía el nombre de su seductor y las súplicas a su propio padre para que lo perdonara. Miré a Pablo, que permanecía en un rincón pálido, con la fisionomía afligida reflejando una profunda tristeza. Sin poder conversar normalmente con la enferma, porque se encontraba ajena al entorno, y deseando ardientemente ayudarla, elevé mi pensamiento a Dios en una fervorosa oración. Poco a poco ella se fue calmando y por fin cayó en un profundo sueño. Continué todavía en oración por unos instantes más, y cuando levanté el rostro hacia Pablo, éste me hizo una señal para que lo acompañara. Me levanté silencioso y lo seguí, mientras la vieja Natia se sentaba al lado del lecho para velarla. El sol declinaba en el horizonte y el crepúsculo lanzaba su manto melancólico y bello sobre aquella parte de la tierra. Respiré a grandes bocanadas la brisa fresca y agradable que acariciaba nuestros rostros, serenando en parte nuestros espíritus. Caminábamos entretenidos en nuestros íntimos pensamientos y nos habíamos alejado unos metros del campamento. Pablo se detuvo de repente y, colocando la mano nerviosamente en mi brazo, murmuró: «Ella está muy mal, lo sé. Se va a morir». Lo miré de frente. Leía en sus ojos negros y brillantes la tempestad profunda que rugía en su interior, sentía el dolor y la angustia que le torturaban el espíritu. Procuré confortarlo: «No digas eso. Confía en la providencia. Es posible que aún no haya llegado su hora. Está inmersa en una fuertísima crisis nerviosa provocada, pienso, en parte por tu terquedad en vengarte del hombre que ella ama. Tal vez si desistieras de esa venganza, ella se calmaría». Por sus ojos pasó una llama violenta. Un mundo de sentimientos contradictorios se reflejó en su semblante. Controlándose con esfuerzo, dijo en un suspiro: «Temo que eso no haga diferencia alguna en su estado. Ya desistí de esa venganza y se lo dije hoy. Sin embargo, sé que va a morir y nada puedo hacer para impedirlo. Oh. Estoy confuso y atormentado. No sé si es el amor por mi hija lo que me trastorna así la mente». Me quedé profundamente sorprendido con sus palabras. ¿Por qué había cambiado de actitud de forma tan repentina? Lo sabía intolerante y testarudo. ¿Habría tenido Tama algo que ver con esto, o esa actitud suya sería solo consecuencia de su amor por la hija, deseoso como estaba de calmarla y restituirle la salud? Lo miré de frente intentando escudriñar sus sentimientos. Qué bueno que razones con acierto. La venganza es un sentimiento mezquino que, una vez cultivado, nos amarga la existencia. Perdona y olvida. Solo así conquistarás la paz interior. Sentí en mi brazo los dedos de Pablo apretarse violentamente, mientras sus ojos lanzaban chispas fulgurantes. Yo no soy bueno. No modifiqué mis intenciones por bondad y tolerancia. Odio al duque.
Si siguiera un impulso natural de mi voluntad, lo exterminaría ahora mismo con mis propias manos. Sin embargo, tuve esta noche una horrible pesadilla que logró impresionarme tanto al punto de hacerme temer la venganza planeada en vez de ejecutarla. Dices que soy supersticioso, pero jamás un simple sueño me había conmovido tan profundamente. Es algo que siento sin poder explicarlo con palabras. Conmovido por la revelación que, a pesar de estar prevista, me sorprendió, quise saber los detalles de la pesadilla que había podido vencer su férrea voluntad. Qué bueno que te intereses por saber. Temía contártelo porque piensas de forma muy diversa a los nuestros. Mis hombres lo comprenderían porque temen los sueños proféticos. Pero muy poco podré adelantar porque, como todo sueño, no tiene lógica. Fue un enmarañado de emociones y sensaciones profundas que no sé si podré explicarte. Lo intentaré. Vi a un hombre trabajando en una herrería, marcando a un animal. Un bellísimo animal, magníficamente ataviado. Miré al hombre y su presencia me llamó inmediatamente la atención, aunque no recordaba si lo conocía. En un rincón, otro hombre con ropajes nobles esperaba impaciente y, aunque tenía otra estatura y otro rostro, curiosamente yo sentía que aquel era yo. Siguió un enredo de escenas de las cuales no me acuerdo bien, a no ser el odio profundo que le profesaba a aquel herrero de fisionomía alegre y divertida. En medio de todo eso, surge la figura de mi hija, que decía ser la esposa de aquel hombre, suplicándome que la dejara en paz. No sé decir, oh, Ciro, qué pasaba en mí. Sentí que amaba a mi hija, no con un amor de padre, sino con un amor de hombre. Pablo hizo una ligera pausa, pasando una mano nerviosa por su frente sudada. La deseé violentamente y, en un golpe de furia, asesiné a su marido, escuchando sus lacerantes gritos de piedad. La furia me cegaba. La sangre del hombre que yo odiaba empapó mis vestiduras, causándome náuseas y un pavor invencible. Cuando me volví hacia la mujer que sollozaba, intentando agarrarla, ella, tomando un puñal, se lo enterró en el pecho. Lo que sentí en esos instantes no podría decírtelo. Creo que estuve en el infierno negro del odio, de los celos, del remordimiento, del pavor y de la angustia. Vagaba por lugares sombríos y tenebrosos, sin conseguir limpiar de mis vestiduras la sangre de mis víctimas, mientras unas voces incesantes me perseguían a donde quiera que buscase esconderme, diciendo, quisiste tenerla a la fuerza y ella no te pertenecerá. Con tu gesto, la perdiste para siempre. O bien, ¿qué deseas, infeliz? No sabes que no es el amor de padre, sino los celos del pasado lo que te hace odiar tan violentamente a aquel que tu hija ama. Asesino. Ni tú ahora la tendrás. Me desperté empapado en sudor y con una fuerte sensación de culpa. Sin saber por qué, ligué en mi mente la figura del herrero del sueño con el duque que odio, pero ya no pude pensar en venganza. Sé que mi hija va a morir como en el sueño, que no podrá quedarse a mi lado y eso me apavora. No sé decir qué siento, pero un temor invencible se ha apoderado de mí. ¿Qué debo hacer? Conmovido, miré en silencio el semblante convulso y pálido de Pablo, retrato vivo del torbellino emotivo que le inundaba el interior. A pesar de lo poco que había podido comprender sobre el enredo de aquella pesadilla, algo había en ella que se relacionaba con las palabras de Tama. Nada, mi amigo. Solo perdonar. Olvidar y aceptar la voluntad de Dios. Un destello de revuelta cruzó por su mirada. Ahora te revelas como el sacerdote.
¿Cómo podré olvidar? ¿Cómo ahogar este odio que me quema incesantemente? ¿Cómo cruzar los brazos ante la muerte que amenaza con robar al ser que más amo en el mundo? ¿Cómo? Sonreí levemente ante el recuerdo de lo que fui. Pablo se equivocaba. Nunca había estado yo tan distante de mis convicciones del pasado. Tuve pena de él, de su drama, de su alma atormentada. Le coloqué las manos sobre los hombros y, mirándolo de frente, le dije: muchas cosas existen en este mundo que aún no estamos en condiciones de comprender. Pero sé que eres un hombre de fe y, aunque a tu modo, crees en Dios de manera firme y segura. Pues bien, esta creencia debe ser tan consciente al punto de hacerte comprender que, así como amas a tu hija, a pesar de ser un hombre y estar lejos tu amor de ser perfecto, Dios, con mayor capacidad y justicia, te ama a ti, a ella, a todos nosotros como un padre extremista. En esta convicción debes mantener tu mente, y si la vida te castiga con dureza, es para que aprendas a dominar tu temperamento violento. Dominado por una extraña sensación de ligereza y euforia, sin poder contenerme, continué: si hoy pasas por esa dolorosa experiencia es para que aprendas que el amor no es la posesión de la persona amada. Cada uno tiene su propio camino y el verdadero amor da espacio para que el ser amado encuentre su propio rumbo. Ella tiene el derecho de buscar su propia felicidad. Tu amor la ha perjudicado más de lo que la ha beneficiado. Sí, conforme en el sueño te fue revelado, en otra época, en otra existencia, asesinaste al hombre que ella amaba. Hoy tus celos y egoísmo vuelven a la superficie en el intento de repetir la hazaña. Pero ten cuidado, acuérdate de los sufrimientos del pasado. No reincidas. La vida tiene para ella otras experiencias, otros caminos. Déjala ir en paz. Pablo me miraba asombrado y temeroso. Una extraña sumisión pareció transformarlo cuando dijo casi en un sollozo: está bien. Olvido la ofensa de aquel hombre a quien odio. Si no puedo perdonar, al menos no atentaré más contra su vida. Sin embargo, lo que más me hiere es la próxima separación. Sé que ella va a morir. No puedo dejarla ir. Oh, Dios mío. ¿Cómo podré vivir sin ella? Temo perder la razón. Dominado por una piedad infinita, dulce como jamás había sentido, y con lágrimas irreprimibles rodando por mis mejillas, añadí suave e inesperadamente, casi sin querer: te es difícil, mi amigo, pero recuerda que ella en otros tiempos, arrojada a la desesperación por tu gesto, se lanzó al suicidio, y respetando así las sagradas leyes de la vida. Ha sufrido mucho en esta última existencia, a donde a tu lado vino a vencer el miedo a lo que había temido enfrentar, soportando tu convivencia y la separación, el desprecio del hombre que había amado. Es justo, pues, que ella regrese dignificada al hogar espiritual. Ha cumplido resignadamente su tarea, extrayendo de ella preciosas lecciones. No será, pues, egoísmo de tu parte el querer retenerla, aumentándole los sufrimientos indefinidamente solo para que puedas estar a su lado. ¿No ves la misericordia de Dios, permitiendo que naciera en tu hogar y disfrutaras de su compañía durante todos estos años, en una bendita oportunidad de reparación del mal que en otro tiempo le causaste? Serena, pues, tu espíritu y procura aceptar la voluntad del Padre con resignación y confianza. Piensa que esta vida es transitoria y lo que realmente debe importar es la vida espiritual. Cuando disciplines tus sentimientos y estés en condiciones de comprender, perdonar y amar con desprendimiento,
estoy seguro de que podrás gozar más de la compañía de aquella a quien amas. Me callé y miré a Pablo. Con la cabeza baja, meditaba. Cuando levantó la mirada, verifiqué que las lágrimas habían mojado sus mejillas, y me dijo con desesperación, lo que exigen de mí es superior a mis fuerzas. No sé si podré soportarlo. Hice lo posible por confortarlo, emocionado aún con la confirmación de las palabras de Tama y comprendiendo intuitivamente haber sido inspirado en lo que había dicho al atormentado gitano. Más tarde, a solas en mi carro, pude analizar mejor lo que había sucedido y sentí la profunda convicción de que Tama tenía razón. Oh, tío mío, no puedes siquiera hacerte una idea del placer, de la alegría que representa esta certeza, esta fe. De la serenidad, de la fuerza, de la paz que invadió mi espíritu ante esa certeza. Qué bueno fue percibir que la vida era más amplia, más completa de lo que yo había imaginado. Fue como un renacimiento saber que la vida es eterna. Villemont suspiró profundamente, valoro tu felicidad. Te envidio. Pero continúa. Yo deseaba emprender pronto el viaje a la India, sin embargo, sentí que no podía dejar a Pablo solo en aquella situación. Poco tiempo después, Mirka, no soportando más el avance de la enfermedad, falleció. Aunque angustiada por el salvaje desespero de su padre, estaba serena con la certeza de que él había renunciado a su venganza. Tan pronto como lo vi más conformado con la muerte de su hija, inicié el viaje tan deseado. Fui cariñosamente recibido en el monasterio al que me dirigí como enviado de Tama. Debo decirte que estaba emocionado y deseoso de sacar el máximo provecho de aquella estancia, que no sabía cuánto tiempo iría a durar. El ambiente del monasterio era calmo y silencioso. Sin embargo, no era triste, al contrario. Situado en lo alto de una colina, rodeado de flores, árboles, pájaros y animales salvajes, se veía favorecido por un clima ameno y agradable que nos proporcionaba días de mañanas claras y límpidas y noches de luna llena como jamás había visto. Estábamos en perpetua comunión con la simplicidad de la naturaleza, lo que nos permitía allí un razonamiento claro, puro y fácil. Los iniciados que allí vivían y estudiaban despertaron pronto mi respeto. Aquellos hombres venerables que hablaban poco y vivían constantemente trabajando en sus actividades humanitarias y en sus altos estudios científicos poseían tal serenidad, tal superioridad moral e intelectual que bastaba su presencia para llenarme de serenidad, alegría, paz y confort. ¿Serían acaso seres privilegiados?, preguntó el médico admirado. De cierta forma, sí. En aquel ambiente ligero y suave, no pude evitar la comparación con el seminario donde había sido forzado a vivir en el pasado, y la diferencia entre un monasterio y otro era marcada. Allí todo era armonía, paz, amistad, donde los hombres caminaban por los bosques que rodeaban el monasterio seguidos por animales salvajes que participaban con ellos sus frugales comidas en franca camaradería. Los pájaros y las palomas, revoloteando por las rejas de las celdas, saltaban a su alrededor en busca de las migajas de su pan. No había envidia, mezquindad, vanidad, orgullo y, principalmente, imposición de sus ideas. El razonamiento era libre e individual, ya que, según ellos, muchos caminos existen para cada criatura, pero la meta es una sola. Unos encuentran el más corto, otros siguen por el más largo, pero al final todos llegarán a la misma verdad eterna y universal y se reunirán en profunda comunión con el Padre Celestial.
reconocí íntimamente estar allí por especial bondad del Creador, sentí haber encontrado la verdad que buscaba. Permanecía ya durante 5 años, aprendiendo, estudiando, meditando. Hasta que un día, uno de los venerables apóstoles de la fraternidad me llamó, diciéndome a continuación: mi hijo, hace 5 años que estás con nosotros aquí en el monasterio. Has sido un discípulo dedicado y agradecemos a Dios el placer de tu compañía, de tu amistad. Sin embargo, lo que podíamos hacer por ti ahora ya ha sido hecho. Posees hoy muchos conocimientos que podrán beneficiarte a ti y a tu prójimo. Tendrás que partir. Ya. Dejé escapar imperceptiblemente. El venerable anciano me miró cariñosamente. Sabes, mi hijo, que la semilla tarda tiempo en germinar, crecer y dar fruto. Necesita de las diversas estaciones del año para su desarrollo normal. Así, los conocimientos que recibiste necesitan ser experimentados, madurados. El saber implica una responsabilidad que el ignorante no tiene. Se vuelve necesario beneficiar con él a tu prójimo para que conozca su excelencia y, también, para que dé fruto conforme a la voluntad de Dios. Se vuelve necesario que ahora, reconstituido y sereno, amparado y fortalecido por tu estancia aquí, retomes las luchas de donde viniste con el supremo deseo de conocerte a ti mismo y vencer tus deficiencias morales, para que no suceda que tu mente sea mayor en conocimientos de lo que tu corazón en caridad. Recuerda que solo el equilibrio conduce a la armonía y que las obras reflejan verdaderamente el patrón de nuestro espíritu. No eres mejor porque sabes, sino que podrás volverte mejor ejercitando y practicando tus conocimientos. Solo así te harás digno de un mayor avance en la gran ciencia que representa saber encontrar la verdad de las cosas. Sigue, confía siempre, estaremos unidos a través de nuestros pensamientos, amparándonos unos a otros en busca de la vibración mayor, del amor celestial. Cariñosamente me despedí de los amigos, con el deseo de regresar algún día, cuando fuera posible, al monasterio para abrazarlos. Sin recursos financieros, ya que los monjes eran paupérrimos, emprendí el viaje a pie, procurando llegar hasta la aldea más cercana, donde trabajando aquí y allá, en los servicios más rudos, conseguí medios para regresar a la patria. Inútil será decirte que yo me sentía otro hombre, sereno, fuerte y confiante. Trabajando para mantenerme, permanecí casi un año todavía sin dar una finalidad más definida a mi destino. Sin embargo, sentía despertar en mí la voluntad de servir y ayudar a mi prójimo, y durante mis horas de ocio visitaba a enfermos pobres, preparándoles medicamentos, ya que había estudiado medicina en el monasterio, y, al mismo tiempo, procuraba aminorar sus padecimientos morales, intentando darles un poco de aquella luz que tan profusamente yo había recibido a través del conocimiento de la doctrina que había abrazado. Un día, el azar me reunió con los gitanos y fue con placer que abracé a los amigos de otros tiempos. A instancias de Pablo, regresé al campamento. El doctor Villemont se quedó pensativo y al cabo de unos momentos replicó: pero si posees conocimientos médicos, puedes reorganizar tu vida estableciendo un hogar, abandonando esta existencia primitiva e incierta. Tendrías ciertamente una vida tranquila y feliz. Puedo ayudarte. Tu fallecida madre, mi hermana, en el momento supremo al dejar este mundo, habló en tu nombre hasta el último instante. Puedes venir a vivir a mi casa. Ella se sentiría feliz de saberte en mi compañía, sin hablar del inmenso placer que proporcionarás a tu solitario tío.
Y Marcel. Estudia medicina en París. Solo viene a casa en las vacaciones. Desde la muerte de Guillermina, vivo casi siempre solo, pero no sería tan egoísta como para truncar la carrera de mi único hijo. Tienes razón, tío mío. Te agradezco sinceramente el ofrecimiento, sin embargo, no sé si podré aceptarlo. Sucede que me he encariñado con estas criaturas con las que convivo. Me siento aquí útil y estimado. Un pueblo como este, sufridor y errante, ignorante y de fuerte temperamento emotivo, necesita un orientador, un amigo que los ayude. Aquí ejerzo las más variadas actividades. Sigo siendo juez, médico, guía, consejero, amigo. Además, este contacto directo con otras gentes, otros pueblos a los que nos fuerza la constante necesidad de viajar, me proporciona la ocasión para intentar ejercer aquel sacerdocio con el que soñé durante mi adolescencia. En todo caso, iré a pasar unos días a tu casa para hacerte compañía. Pablo tiene deseos de quedarse por aquí algún tiempo. El doctor se levantó del tronco donde ambos estaban acomodados y, mirando al cielo, se asombró. ¿Cuántas horas habremos estado aquí? Ya se hace tarde y tengo que retirarme. Promete que irás al menos a pasar allá en casa unos días. Tu historia me interesa sobremanera. Tu doctrina aún más. Necesitamos conversar prolongadamente al respecto. Ciro sonrió y por su mirada pasó un brillo de emoción. Iré a verte tal vez mañana. No te dejaré salir por lo menos durante 2 semanas. Adiós, Francis. Tío, ahora soy Ciro. Adopté este nombre en el monasterio hindú para significar que allá había renacido otro hombre bajo las cenizas del Francis que allá había entrado. Te pido que me llames así. Está bien, mi hijo. Como quieras. Se abrazaron efusivamente y, con unas palabras más, se despidieron por fin. Villemont apresuró el paso. La noche iba avanzada, pero el médico parecía poco interesado en el correr del tiempo. Necesitaba ordenar las ideas, reflexionar sobre la extraordinaria aventura de su único sobrino. Tanto él como su hermana habían recibido la noticia que anunciaba la ejecución de la sentencia de Francis por parte de las autoridades de aquel tiempo. Naturalmente, otro infeliz, por error, había sido muerto en su lugar. Esto se explicaba, ya que al cabo de unas semanas de mazmorra todos los prisioneros se asemejaban, flacos, escuálidos, sucios, barbudos. A él le gustaría ayudarlo a reorganizar su vida. Le desagradaba verlo como un gitano. Infelizmente, sin embargo, reconocía que era una tarea difícil porque Francis no deseaba dejar a los gitanos. En todo caso, confiaba en que tal vez la estancia en su casa viniera en su auxilio, pues como profundo conocedor del carácter humano, esperaba que él se habituara al confort doméstico, a los buenos libros y a la vida regular de la que durante tantos años se había visto privado. Innumerables preguntas le asomaban a los labios sobre una serie de cosas, principalmente con referencia a la cura del niño que Ciro había realizado de manera tan extraña. Habría de aclarar todos estos puntos oscuros.